Bueno amigos, feliz sábado a todo el que me vea. Hoy, día de lluvia, bueno, poca lluvia, pero moja. He buscado aquí un refugio fantástico debajo de este enorme árbol. Bueno, voy a intentar Lord Lovat's Lament, la marcha, y después haré alguna explicación histórica sobre el personaje y la época convulsa que vivió este Lord Lovat, Simon Fraser. Bueno, se me resiste, pero intentaré. Bueno, pues ahora viene la explicación. Bueno, como veis, me he buscado un refugio fantástico para mí y para mi gaita. Bueno, lo diré en el orden inverso. Para mi gaita y para mí. Bueno, este tema, llevo varios días intentándolo, pero sin conseguirlo, porque hacía muchísimo tiempo que no lo he practicado. Este tema se llama Lord Lovat's Lament, el lamento de Lord Lovat, pero este es la marcha. Después hay un pibroch que se llama igual, Lord Lovat's Lament. De ese pibroch, el pibroch, para el que no lo sepa, es un género dentro de la música de gaita escocesa que se llama la Keolmor en gaélico, la gran música. Inalcanzable para mí, pues mis conocimientos no me permiten tocar un pibroch entero. De este pibroch, Lord Lovat's Lament, que no es lo que he tocado, me sé desde el minuto 5 al 7 una parte que se llama Variation 1, y quizás pueda conseguir aprender, quisiera, el minuto y medio siguiente, es decir, unos 3 minutos y medio, 4 de ese pibroch. Es realmente precioso. Pero bueno, ¿qué hay detrás de, bueno, el título de Lord Lovat, unido al clan Fraser, a los Fraser, existe aún? Pero este concreto era nacido en 1667 y fallecido, lo fallecieron en 1747, en el mes de abril, en Londres. Y vivió la época de las revueltas, que ya habían empezado mucho antes, pero él vivió la época de las revueltas jacobitas. ¿Quiénes eran los jacobitas? Los jacobitas se llamaban así por el rey Jacobo, que había sido destronado por su hermana María, por su hija, creo, María II Estuardo,
que se casó con Guillermo de Orange, un príncipe holandés, extranjero, en fin, no es esto, pero para que os hagáis un entorno a la época convulsa que se vivió. Bueno, este Simon Fraser realmente no era el heredero del título de Lord Lovat, sino su hermano Alexander, pero su hermano murió de las heridas que recibió en la victoria que tuvieron los jacobitas en Killiecrankie contra los gubernamentales. Hablamos siempre de escoceses contra escoceses, es decir, luteranos contra episcopalianos, católicos y anglicanos, que a los tres consideraban igual, los luteranos, porque la liturgia de los episcopalianos, anglicanos y católicos en aquel entonces era prácticamente igual, muy parecida. Bueno, y los protestantes luteranos pues odiaban, eran unos extremistas como los siguen siendo. Pero vamos a la historia de Simon Fraser. Su hermano murió y él reclamó el título y lo heredó. Y ¿qué ocurre? Que la viuda de su hermano reclamó el título para ella, Lady Lovat, sus hijos. Hubo ahí una serie de pleitos y él simpatizó con la causa hanoveriana. Hannover es la casa de Hannover, eran los protestantes, los que María II Estuardo trajo a Inglaterra y Escocia y provocaron unos conflictos bárbaros. Ya venían de antes, pero con ellos se hicieron bárbaros. Bueno, pues él simpatizó mucho con los hanoverianos, le llamaban el zorro, the fox, le llamaban. Por cierto, era jefe, Lord Lovat era jefe del clan Fraser, uno de los clanes más importantes de toda Escocia. Podemos hablar de los Campbells, Munros, Frasers, Grants, esos eran Camerons, eran clanes que tenían muchísima gente y mucha potencia, capacidad de reclutar. Bueno, no me quiero enrollar. Este jugó a dos barajas, pero en 1745, cuando el príncipe Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie, reclama el trono para sí y se produce la rebelión. Ahí tomó partido por los jacobitas pensando que quizás ganarían. En 1746 se produjo la batalla de Culloden, a la que por cierto no fueron muchos Frasers, y él estuvo allí, huyó tras la fulgurante derrota y aplastante derrota. Por cierto, en el bando hanoveriano estaban los Munro, los Campbells, los Grant, escoceses. Aquí no hablamos de ingleses contra escoceses, eso es una ficción que le viene muy bien a los separatistas y a todo eso inventarse la historia, pero es que la historia es la historia. Y bueno, este hombre fue apresado, llevado a Londres, juzgado por traición y decapitado. Se dice de él que se casó con la viuda de su hermano Alexander para así fortificar su posesión del título de Lord Lovat. Era el 11º Lord Lovat. Su padre fue el 9º, su hermano el 10º y él el 11º. Bueno, pues esta es la historia de Simon Fraser, el zorro. Y bueno, yo voy a seguir practicando porque hace una temperatura que se puede coger frío. Feliz sábado, amigos. Y espero que os haya gustado la historia.